Pozuelo de Alarcón, dejaremos para otro momento la estación y el barrio de Úmera, presenta una problemática específica, producto de antiguos planteamientos urbanísticos que han condicionado todo su desarrollo posterior. Calles estrechas, falta de equipamiento, de zonas verdes, parques infantiles, instalaciones deportivas. En Pozuelo es complicado, por ejemplo, para los jóvenes del municipio acceder a viviendas a precio razonable, por lo que nuestra juventud tiene que irse a vivir fuera del entorno en el que han crecido. Sería bueno que este plan de rehabilitación del casco incluyera un censo de viviendas vacías, que sería un primer paso para pensar en actuaciones que posibilitaran llegar a tener una bolsa de alquileres para determinados colectivos. Por todo ello, se propone el siguiente acuerdo: elaboración de un plan integral para la recuperación del casco antiguo del pueblo de Pozuelo de Alarcón, en colaboración con los vecinos y comerciantes afectados, que resuelva los problemas que ahora mismo tiene esta zona del municipio y que incluya al menos una delimitación del casco antiguo, una catalogación del mismo atendiendo a las zonas con distintos usos y un censo de viviendas vacías que posibilitara un plan municipal de medidas de alquiler social para jóvenes y colectivos con dificultades de acceso a la vivienda. Gracias. Muchas gracias, señora Pina, por el grupo PID. Tiene la palabra el señor. Gracias, alcaldesa. Recordar aquí sobre la moción que presenta Izquierda Unida el programa electoral del Partido Popular. Un organismo ágil y transparente. Mejorar los espacios comunes del barrio de las Flores. Propuesta número 54. Arreglo de las fachadas en torno a la plaza de Padre Vallet, 55. Bueno, rehabilitación del casco de la estación y hablamos, porque ha sido una calle. Ayuda a la instalación de ascensores en viviendas antiguas. Y claro, como el urbanismo es multidisciplinar, pues tiene sus relaciones con otras áreas, como por ejemplo con las personas con discapacidad. Mejora de la accesibilidad de los espacios públicos. Áreas infantiles adaptadas a los niños con discapacidad. Y también su correspondencia con el medio ambiente. Y mejora de los medios de recogida de residuos sólidos urbanos. Entonces, el casco antiguo de Pozuelo, pues vas a darse una vuelta por allí para ver, por ejemplo, el estado de los firmes en mal estado, envejecidos, agrietados, lo que llamamos los ingenieros geológicos, que es un agrietamiento generalizado. Aceras estrechas y revestimientos viejos. Hay losetas, hemos visto losetas que hace 20 años que no se fabrican. Y están llenas de chiques, el aspecto es mugriento. Y lo que comentaba de las aceras estrechas está en relación con la movilidad de las personas mayores y la movilidad de las personas con discapacidad. La prevención de la movilidad reducida. Los contenedores de basura, todavía existen contenedores de basura en la calle, en esas calles estrechas. Se ha hecho un esfuerzo, en algunos que se han soterrado, pero se debería continuar con ese esfuerzo. El alumbrado público, se han paseado por la calle Doctor Cornago, pues un alumbrado de luz naranja que es apropiada para carreteras, pero no para zonas urbanas, para calles. Además es escaso y está obsoleto, es ineficiente. Hay otros problemas cuando llueve y cuando hay fuertes tormentas, que el casco antiguo no tiene suficientes sumideros. Y como todo el casco antiguo va hacia el camino de la huerta, se produce una riada de más de 15 centímetros. Falta drenaje en las calles. Edificación degradada y obsoleta. Falta un plan de ayudas para que estimule la inversión en el sector de la construcción, para mejorar el aspecto. Hay barrios de Madrid donde las edificaciones están obsoletas y se está invirtiendo en los paramentos verticales y en colocar ascensores. Y está generando una dinamización del sector y además un embellecimiento de los barrios. La población está envejecida. Hace falta un plan en coordinación con otras administraciones para instalar ascensores, porque es que es un efecto que es generalizado en España. En cuanto a la logística, tiene incidencias. La mala regulación de la carga y de la descarga produce impacto en la movilidad de las personas. Hace falta un plan de ayudas a las reformas interiores de las viviendas, destinado al impulso del sector de la construcción y mejoras en la habitabilidad de los inmuebles. Hace falta mejorar la coordinación con las distintas ayudas proporcionadas por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y coordinadas con la República y Ayuntamiento. En resumen, el casco histórico tiene un estado
el casco histórico de Pozuelo tiene un estado lamentable y es urgente y necesario una reforma. Proponemos un plan de rehabilitación integral coordinado con otras administraciones, porque pues, sabemos que es un esfuerzo bastante importante y que tiene bastante coste económico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López, por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor López, por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Pastor. Sí, gracias, alcaldesa. Buenos días. El asunto que trata esta moción de Izquierda Unida es sin duda de vital importancia, como todos nosotros sabemos. Pozuelo se configura por distintos barrios o distritos heterogéneos y con particularidades propias que hacen necesario que se articulen iniciativas concretas para cada zona. Una de estas zonas, esencia e historia de nuestra ciudad, es lo que los pozueleros denominamos el pueblo. Nuestro pueblo, Pozuelo Pueblo. Una zona castigada y abandonada por el Partido Popular. Ustedes solo se acuerdan del pueblo para llevar a cabo obras de dudosa utilidad social, como por ejemplo el aparcamiento bajo la plaza del Padre Valle, por no hablar de otras dudas y sospechas más que razonables que genera dicha inversión, la cual empantanó durante años la vida de los vecinos y vecinas de este ayuntamiento. Desde el Partido Socialista consideramos que el pueblo, nuestro pueblo, es una zona esencial para Pozuelo, es una zona esencial para la vida, y es verdad, todos lo hemos afirmado aquí. Seguro que el concejal Carlos Sotelo no se atreve a afirmar algo diferente. La zona es claramente mejorable, hay que rehabilitarla, hay que arreglarla, las calles, las aceras, en fin. Pero ya decimos, ustedes llevan gobernando aquí varios años, décadas incluso, y esta zona de nuestro municipio no se ha beneficiado de la acción municipal. Más bien ustedes la han perjudicado. Y desde el PSOE, ya digo, consideramos que hay que hacer muchas cosas. Hay que revitalizar esta zona, cuanto antes mejor. Hay que recuperar su vida social, hay que recuperar su vida comercial. Sin duda alguna, en el pueblo hay que mejorar, ya digo, la organización de sus calles. Prueben a darse una vuelta más allá de la plaza, prueben a ir un poquito más allá y descubrirán lo necesario que es recuperar las aceras, los pavimentos, o prueben, si no quedan ustedes convencidos, a ir por esas mismas calles empujando en un carrito de un bebé, andando con muletas o utilizando una silla de ruedas. Ya verán lo fácil que es. Haga la prueba, alcaldesa, y quizás entonces abrirá los ojos y destinará el dinero público necesario a estas inversiones. El dinero público, alcaldesa, de los impuestos municipales que usted ha aumentado en Pozuelo en un 10%, recaudando más de 10 millones de euros con esta subida de impuestos que usted ocultó en su programa electoral. Podemos hacer una estimación de lo que correspondería a los vecinos del pueblo y la inversión que usted ha realizado durante esta legislatura, que ha sido cero. 0 y 10 millones de euros que usted ha ingresado por la subida de impuestos. Desde el PSOE consideramos imprescindible, ya digo, eliminar las barreras arquitectónicas existentes y configurar también una amplia zona de prioridad peatonal. Y por supuesto, también es esencial llevar a cabo un plan integral de rehabilitación de las viviendas y los entornos urbanos. En definitiva, recuperar en parte ese espacio compartido que en su momento fue el pueblo. Porque se acordará el señor Carlos Sotelo, como yo me acuerdo cuando era muy pequeño, que el pueblo pues era otra cosa, ¿verdad? Y poco a poco se ha ido deteriorando. Pozuelo, es verdad que ha cambiado mucho en los 32 años, bueno, yo tengo 36, 32 años que han pasado, pero desde que yo lo vi por primera vez, pero vamos, va considerablemente a peor. Consideramos también, como no puede ser de otra manera, las propuestas de Izquierda Unida son adecuadas, pero creemos que son poco ambiciosas. Una delimitación del casco antiguo y una catalogación del mismo atendiendo a las zonas con distintos usos nos parece adecuado, siempre y cuando después se tomen medidas y haya dinero, alcaldesa, dinero público para los vecinos y vecinas del pueblo, y un censo de viviendas vacías que posibilitara un plan municipal de viviendas de alquiler social. Esta propuesta nos parece perfecta, pero claro, dado el abandono al que tienen ustedes sometidos a los jóvenes de Pozuelo desde hace varias legislaturas, pues vamos, si el señor Carlos Sotelo dice que la apoya, creo que usted le expulsan del PP. Ya digo, estas propuestas son poco ambiciosas. Desde el PSOE consideramos que Pozuelo Pueblo necesita, tal y como hemos expuesto, muchas más acciones e inversiones públicas para su recuperación, para que en definitiva el pueblo salga de una vez por todas del abandono al que ustedes le tienen sometido desde hace muchos años. Gracias.
Gracias, señor Pastor. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Rositelo. Gracias, Presidenta. Vamos a ver, señora Pina, el acuerdo que nos propone con su moción, la elaboración de un plan integral con la gestión del casco antiguo del pueblo, dice usted que tiene que incluir al menos una delimitación del casco antiguo y un censo de viviendas vacías como tal. Perdón, señor Carlos, usted no se me escucha bien. ¿Se puede acercarse el micrófono? Pues, perdón, es que tengo... Yo le escuchaba esa, así. ¿Sí? Como... Pues entonces, sigo, no quiero. Bien, ese primer punto que dice usted de una delimitación del casco antiguo se haya hecho, porque el casco antiguo del pueblo cuenta con su calificación urbanística detallada en nuestro plan general de ordenación urbana, al tratarse de un suelo consolidado, cuenta con la ordenación detallada en la que se delimitan los distintos usos de esos suelos, ¿no? Entonces ya está. Y respecto al segundo punto de su moción, que quiero decirle que nosotros trabajamos mucho en este asunto con la Comunidad de Madrid con ese plan Alquila, que es un servicio, como sabe usted, de intermediación entre propietarios y inquilinos, que tiene por objetivo fomentar los alquileres de casas vacías en la comunidad. Yo, lo que quiero decir aquí, señora Pina, es que sobre la política de vivienda de Izquierda Unida, pues no estamos para nada de acuerdo y solo tenemos que irnos a Andalucía, ¿no? ¿Por qué? Porque esa política de vivienda que ustedes proponen es una política que implica subidas de impuestos contra el IBI. Nosotros estamos aquí a bajar el IBI, no a subir. Implican sanciones a sus titulares, de esas viviendas vacías, y no estamos de acuerdo. E incluso plantean algo que es un despropósito, que es incluso expropiar esas casas, ¿no? Sabe usted que, claro, en esto no estamos de acuerdo nosotros, pero fíjese que el Tribunal Constitucional, que es el que defiende los derechos constitucionales de los españoles, tiene muchas dudas sobre esto y lo que ha hecho es paralizar la vigencia de esos artículos de esa ley de la función social de la vivienda andaluza, que tienen ustedes mucho que ver con ella, y la han suspendido completamente porque les preocupa, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Yo, si me permiten este punto, a mí me gustaría hacer una reflexión personal de las emociones que llevan ustedes en este pleno de la oposición, a mí me llevan siempre a la literatura. El otro día una de PID sobre una calle que no existe, me llevaba a Borges, y la ilustré hoy con esto. Me acuerdo de un cuento maravilloso de Cortázar que se llamaba Casa Tomada, ¿no? Que era una casa en la que de repente pues, la invadía cuerpos extraños, ¿no? Quiero decir con esto que es que la conclusión que hago yo es que al final ustedes hacen literatura de la política. Se puede cambiar literatura por demagogia, sería lo mismo, ¿no? Y yo creo que hay que saber las cosas. Yo por eso les voy a mandar un discurso maravilloso que hizo Ortega en el año 39 en Argentina, que se llamaba Argentinos a las cosas. Era, oiga, hay que ser prácticos, hay que saber las cosas, no a la literatura o a la demagogia, ¿no? Yo por eso lo que le digo es que nosotros en esta política de vivienda nosotros pensamos que la administración debe simplemente hacer las labores de intermediación entre oferentes y demandantes que allanen las dificultades, que las hay, que conlleva siempre un contrato privado de alquiler. Y eso es lo que estamos haciendo, apoyándonos en el plan de la programa. Bien, y voy terminando. Yo, en la exposición de motivos de su moción dice usted: los cascos antiguos de las ciudades son la parte de ellas que normalmente es necesario reformar. La recuperación de los cascos antiguos es imprescindible para conseguir las ciudades sostenibles a las que todos aspiramos. Y estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso le voy a hablar de cosas, de realidades, no de literatura, de realidades. Por ejemplo, la obra del padre Gallet de la legislatura pasada, una gran obra, aunque el señor Pastor me dice que ustedes no hacen nada, y cuando lo hacemos, oiga, es una obra, da gusto andar por esa plaza peatonal hoy en día, da gusto. Y efectivamente, yo llevo más años que usted en este municipio, y esa plaza, pues, antes tenía tráfico, tenía humos, y ahora es un lugar de encuentro de los posboleros. Más cosas, más realidades. El 60% de los contratos de mantenimiento de este municipio, incluso más, van destinados a los cascos antiguos. Es decir, nosotros destinamos más del 60% de esos contratos de mantenimiento, es decir, más de 1,5 millones de euros al año a los cascos, porque es la zona que más necesita ese mantenimiento, por razones obvias, ¿no? ¿Qué hemos hecho con el plan Prisma por Madrid, que nos ayuda a trabajar en la ciudad y a mejorar las infraestructuras? Pues el primer plan Prisma que hemos hecho ha sido la estación.
para remodelar el centro de la estación, que ha quedado francamente bien. Yo creo, por lo menos voy mucho por allí y creo que ha quedado muy bien. Y nuestro tercer plan Prisma también va a ir, en este caso al pueblo, va a ir a las calles Campomares y Hospital, que necesitan arreglo. Es decir, estamos poniendo recursos en el centro de los casos. Pero chico, habla mucho el señor Pastor y usted también, señora Pina, de aceras estrechas. Bueno, pues efectivamente tenemos unos planes de accesibilidad de esas aceras para que pueda ir un carrito por esas aceras. Los hemos hecho ¿dónde? El primero en el pueblo y el segundo en la estación. Y lo hemos hecho en otro sitio. ¿Por qué? Porque es donde efectivamente esos recursos tienen que ir porque es más necesario. Plan de accesibilidad que son casi 500.000 euros, ¿no? Y bueno, podría seguir con el proyecto del Matadero, que ustedes no lo apoyan, que es un proyecto que es de rehabilitación del centro. En este caso la estación, que no sé por qué usted no lo incluye en su modelo. Y donde van viviendas sociales, además 33 viviendas sociales, y ustedes el otro día se opusieron a sacar el Matadero. Y bueno, pues no lo entiendo, porque eso son realidades. En fin, concluyo, o sea, mira, por todas estas razones que le he expuesto, pues, tengo que decirle que desgraciadamente pues no vamos a apoyar su moción. Gracias, señor Carlos Otelo. Para cerrar el debate tiene la palabra la señora Pina. Muchas gracias. Yo en la moción lo que hablo es de un plan integral para la recuperación. El señor López ha hecho un listado de deficiencias, algunas de ellas yo las tenía, no las voy a repetir porque ya las ha hecho, también ha dicho algunas el señor Pastor. Pero lo que vamos haciendo, usted me dice que se va a hacer lo de las calles, tal, no sé qué, pero no dejan de ser parche sobre parche. Yo no estoy pidiendo que se ataque ahora o que se aborde ahora el tema de las aceras, o que se aborde ahora el tema de... No, lo que estoy diciendo es hagamos un estudio. O sea, a mí me parece que lo primero que tenemos que saber es bien las necesidades, porque hay necesidades y algunas las detectamos y otras se van viendo. Yo creo que lo que se propone es la rehabilitación, un plan de estudio de la rehabilitación de lo que podríamos llamar el casco histórico. Esto es el núcleo urbano original de donde surge la ciudad. La ciudad se construye históricamente como un archivo cultural en el que se van guardando las sucesivas operaciones que han ido determinando su realidad espacial y formal. Evidentemente las calles que hay en torno a la iglesia de la Asunción no pueden ser iguales que las que hay en la zona de Camino a las Huertas, porque ahí se crea el núcleo, ahí empieza a haber, y son calles que habrá que preservar ese trazado y a la vez hacerlo cómoda para los vecinos. En esa zona hay casas de antes de la guerra civil, antes de que se destruyera parte de Pozuelo, y que quedan allí, que están abandonadas y que las vamos a perder. Perdemos parte de nuestra cultura y parte de nuestra historia. Entonces, veamos a ver cuántas casas de esas quedan, veamos si se pueden rehabilitar, veamos cómo se hace. Yo lo que estoy pidiendo es que se haga un plan global, un plan de que veamos cuáles son las necesidades reales. No tanto poner la acera en este momento o, yo qué sé, cualquier otra situación de las que se hayan podido decir. Usted me habla de la política de vivienda andaluza. Yo entiendo que no le gusta, a mí me parece bien en la mayoría de las posiciones, pero vamos, que yo aquí no nombro para nada ni las medidas de la ley andaluza ni tal. Evidentemente el Tribunal Constitucional ha dicho, sí, como otras muchas cosas, la ley de seguridad ciudadana también lo está diciendo el Poder Judicial, y bueno, pues yo qué sé, no es que no entiendo. Me sorprende usted que me saque estas cosas, porque normalmente me gusta más cuando me saca la literatura. Y esto del plan andaluz sí que me ha parecido más literatura, por su parte, si lo entiende como demagogia. La gran obra del padre Vallet. Es encantador pasear en verano a sol a cascoporro y en invierno con cuidado para no resbalarte muchas veces por las que se organizan. Dice usted que se está gastando en mantenimiento un 60% del presupuesto. Yo no estoy hablando de mantenimiento, yo lo que estoy hablando es de remodelar, es de ver qué podemos hacer. Hay viviendas vacías, yo no he hablado para nada de expropiar. Si por mí fuera, a lo mejor expropiaba algunas, evidentemente, pero no estoy hablando de expropiar, estoy hablando de un censo. Hay cantidad de viviendas que están abandonadas, que están vacías en el pueblo, en la parte del pueblo de Pozuelo. Veamos qué soluciones hay, veamos, porque es que hay un problema de vivienda. Miren, vivimos en un mundo
en el que las cosas cuando se estropean, las tiramos y compramos otras. Y, en cierto modo, con las ciudades ha pasado lo mismo. La parte de la ciudad que no nos iba sirviendo, las íbamos dejando, mantenemos, bueno, sí, le damos un revocado, pintamos un poquito, arreglamos esto y aquello y construimos nuevas zonas. Eso es insostenible, va a llegar un momento en que es insostenible y en eso estamos de acuerdo. Las ciudades tendremos que ir remozando, tendremos que ir renovando, tendremos que ir rehabilitando. Pero a mí no me parece que sea una cuestión de ir haciendo cosa por cosa. Ustedes en su programa tenían, por ejemplo, una cosa que a mí tal, el acondicionamiento de la mediana de la calle Campomanes. En la calle Campomanes es cierto que es un horror, si tienes que pasar, ya no le digo con un carrito de niño, o con una silla tal, simplemente una persona mayor con un carrito de la compra. Hay zonas del pueblo que hay que bajar a la calzada para salvar determinados detalles. Veamos cuáles son, veamos a ver, veamos, no por qué la calle Campomanes y no determinadas zonas de otras calles. Veamos, hagamos un estudio completo, un estudio que incluya el tema de renovación de fachadas, que incluya las aceras, que incluya, hagamos todo, hagamos una definición del ámbito de actuación. A eso me refería. A lo mejor el casco llega hasta no sé dónde, pero el ámbito de actuación no necesitamos irnos más allá ni en el área, sino a lo mejor es mucho más pequeño de lo que pensábamos. Vamos a ver, una definición del ámbito de actuación, un análisis del estado de la edificación, un análisis de la población que vive, un análisis patrimonial incluso de lo que tenemos en esa zona. Hagamos un análisis del planeamiento que queremos hacer. Perdón, un diagnóstico, una determinación de las acciones, un estudio económico-financiero, hagamos un plan. No arreglemos las aceras de la calle Campomanes, que será muy urgente en algunos casos, pero a lo mejor resulta que lo urgente, como siempre, nos está impidiendo ver lo importante. Yo creo que lo importante es que la vida de los vecinos y vecinas que están en Pozuelo, en el pueblo de Pozuelo, sea lo más cómoda posible, porque además suele ser población más envejecida que en otras zonas. Suele pasar. Entonces, hagámoslo más cómodo. Demos una posibilidad a aquella gente que tiene, por el plan alquila, por lo que sea, pero vamos a ver cuáles son las vacías. A lo mejor interesa tener contacto con esa gente. La gente joven aquí se queja de que no pueden vivir en Pozuelo. Y quien ha crecido siempre en un sitio, normalmente le gusta vivir o en el mismo sitio o en las zonas más cercanas. A lo mejor resulta que hay casitas en esto que una vez rehabilitadas se puede poner en un programa de alquiler. No sé qué programa de alquiler. Cuando tengamos el censo y eso, ya haré otra moción. Me voy buscando. Tengo una, bueno, pues ya iré haciendo. Lo que hago es plantear una moción de empezar un plan. No cada cosa, sino en general. Es nuestro patrimonio, es parte de nuestro patrimonio. Nos va diciendo qué ha sido esta ciudad. Nos va diciendo cómo la gente se ponía en alto porque abajo era más complicado, porque había arroyos, por eso Pozuelo, y entonces esos arroyos iban hacia abajo y era más cómodo lo de arriba. La parte de las curtidurías es una pena como está, y eso es patrimonio artístico, o sea, es patrimonio cultural, es patrimonio de todos los pozuleros. Se podría hacer algo que yo no sé, ojalá supiera. Yo si quiere nos ponemos y yo le puedo dar ideas, pero creo que habría que hacer un plan en el que se viera la globalidad, y por eso no me diga que es que ya está la delimitación, no, porque a lo mejor no se trata tanto de que coincida con, se me acaba el tiempo, ¿verdad?, sino con tal. Entonces, simplemente era una situación, lo que pedía era eso. Gracias. Muchas gracias, señora Pina. Pasamos a votar la moción. ¿Votos en favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 8 votos a favor y 15 votos en contra.